Buen día, mi nombre es Yuri Natalia Ramírez Alape, soy psicóloga en formación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el día de hoy les voy a hablar sobre comunicación asertiva. Para poder abordar este tema es importante saber qué es asertividad. La asertividad es tenernos la confianza suficiente para podernos expresar libremente frente a los demás sin vulnerar nuestros derechos, pero tampoco sobrepasando sobre los derechos de los otros. Para ser asertivos es importante tener en cuenta que debemos tener la capacidad de controlar nuestras emociones, para que en dado caso nos encontremos frente a una situación que nos provoque estrés, ansiedad o frustración, sepamos cómo controlar esas emociones y que eso no nos impida saber utilizar nuestro razonamiento para poder abordar la situación de una manera calmada pero asertiva. La asertividad abarca en primera medida nuestros derechos. Nuestro derecho a ser escuchado, nuestro derecho a ser tratado con dignidad, nuestro derecho a tener un trabajo digno, nuestro derecho a protestar, entre muchos otros. Es importante tener en cuenta que nuestro éxito o nuestro fracaso va a depender de nuestra capacidad asertiva en nuestra vida cotidiana. Tenemos los tipos de comunicación. Existen tres tipos de comunicación: la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. La comunicación agresiva es aquella comunicación en donde la persona pasa por encima de los derechos de los demás de una manera violenta y agresiva. En este tipo de comunicación, la persona no toma en cuenta las opiniones ni los sentimientos de los demás. También existe la comunicación pasiva. En este tipo de comunicación, la persona no sabe cómo expresarse de forma adecuada frente a los demás. En este tipo de comunicación, las personas suelen tener actitudes sumisas en donde por lo general aceptan las peticiones de los demás sin tener en cuenta aquello que ella quiere solamente por evitar confrontaciones o problemas. Por último tenemos la comunicación asertiva, que es aquella que se encuentra en medio de la comunicación agresiva y la comunicación pasiva y la cual se considera la mejor comunicación que nosotros podemos tener. En este tipo de comunicación la persona logra expresarse con forma clara, concisa y totalmente libre. Esta comunicación está asociada a la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra asertividad, nuestra comunicación asertiva? Es importante tener un fortalecimiento en nuestra confianza y nuestra autoestima. Es importante tener un buen manejo de control de emociones. Es importante mejorar nuestra capacidad de razonamiento y de toma de decisiones. Por último, pero no menos importante, es primordial tener buenos modales. Una persona asertiva siempre va a ser una persona con buenos modales. ¿Cómo podemos tener comunicación asertiva con niños, niñas, adolescentes y adultos? Es importantísimo no recriminar, ni generar juicios de valor, ni poner etiquetas a las personas. Nosotros, ¿cómo le ponemos etiquetas a las personas? Cuando por una conducta que cierta persona tuvo, nosotros ya la catalogamos como eso. Ejemplo, mi hijo se portó mal o llegó tarde o últimamente ha estado muy ocupado y necesita estar en la calle, entonces yo ya lo catalogo y lo etiqueto de vago. Otro punto: es importante ser claros con la situación que a mí me está generando molestia y no traer situaciones del pasado para complementar esa situación. Tenemos que tener en cuenta que no debemos confundir nuestros pensamientos con nuestras emociones. Ejemplo, si yo sé que alguna conducta me está incomodando, yo no tengo que decir, es que yo pienso que lo que tú estás haciendo me está haciendo sentir como que mal. No, es importante ser claros. Mira, esta situación o esta conducta que tú estás teniendo realmente me hace sentir frustrado. Por último, es importante encontrar soluciones integradoras. ¿Qué quiere decir esto? Que la contraparte y yo encontremos un punto medio de negociación en donde ambos quedemos felices y satisfechos con el resultado. Vamos a hablar sobre técnicas de asertividad. Tenemos la técnica del disco rayado. Esta técnica consiste en ser constante repitiendo aquel mensaje que nosotros queremos que la persona perciba. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a repetir constantemente hasta que el mensaje llegue a la persona y la conducta cambie. Si repetimos y la conducta no cambia o no mejora, lo que debemos hacer es emitir el mismo mensaje, pero con diferentes frases. El acuerdo viable es muy parecido a las soluciones integradoras, o es totalmente igual, en donde ambas partes debemos llegar a un punto medio de negociación para que ambos quedemos satisfechos y se encuentre como una solución a ese problema o ese disgusto que nos está ocasionando la situación.
Otra de las técnicas es el banco de niebla. ¿Qué quiere decir esto? En este tipo de técnica nosotros vamos a estar de acuerdo en cierto punto con la persona, con nuestra contraparte. Esto nos ayuda a evitar confrontaciones o situaciones desagradables para ambos, como peleas o alteraciones que no son adecuadas y se pueden evitar. Es importante tener en cuenta que nosotros le vamos a dar la razón a la persona, sin embargo, nosotros debemos tener nuestra integridad y punto de vista claro frente a la situación. Es importante tener en cuenta que nuestra comunicación no verbal también es otra forma de asertividad. Nosotros somos asertivos en nuestro lenguaje corporal cuando tenemos una posición erguida frente a la persona, cuando esta posición también es cercana y nuestra mirada no se evade. Siempre tenemos la atención centrada en esa persona y en esa situación. Adicionalmente, es importante mostrar apertura frente a la situación. Es importante tener en cuenta que nuestros gestos también hablan mucho. Entonces, nuestra parte del rostro es bastante expresiva y nuestras expresiones salen de forma espontánea. Nuestras cejas y nuestros ojos, es decir, esta parte de nuestro rostro, nos ayudan mucho en cualquier tipo de situación. Nuestras expresiones faciales deben estar siendo acordes a la situación que se está presentando. Si alguien a mí me está contando una situación que para la persona le cause tristeza, mi expresión facial no puede ser de felicidad, tiene que ser acorde a la situación. Adicional a esto, también es importante tener en cuenta que nuestros gestos deben generar la impresión de interés. Entonces, nosotros, ¿cómo logramos esto? Siempre haciendo sentir a la persona que estamos con la atención puesta en ella. Algunos ejemplos muy fáciles es asentir con la cabeza, espontáneamente emitir algunas frases como sí, te entiendo, no, cosas así. Para poder tener una comunicación asertiva con los demás y que los demás tengan comunicación asertiva con nosotros, debemos tener en cuenta que mostrar empatía y respeto hacia el otro es la base de todo. Si yo quiero que a mí me respeten, yo tengo que respetar a los demás, tengo que entender a los demás y tengo que, si yo no estoy de acuerdo con el punto de vista de la persona, simplemente se lo respeto. Mi punto de vista es diferente, yo respeto el punto de vista de la persona, también pretendiendo que esa persona respete mi punto de vista. Esto es todo por el día de hoy sobre comunicación asertiva. Muchas gracias.